Un aplauso, por favor. Gracias. A los integrantes de la sección 15 del Comité del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, un aplauso, por favor. Gracias. Y bueno, pues hoy tenemos un evento muy especial en el cierre de nuestras jornadas de integridad y competitividad de este 2024, porque bueno, pues hoy tenemos como cada jornada a los directores y directoras de los centros de trabajo de LOAD Guanajuato. Un aplauso para todos, por favor. Gracias por estar aquí. También tenemos a representantes sindicales de las unidades implementadoras del modelo de competitividad. Les damos un aplauso, por favor. Gracias. A los evaluadores del certamen Premio IMSS a la Competitividad 2024, muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso. Y pues a todos los reconocidos por implementar destacadamente el modelo de competitividad, un aplauso también para ustedes. Muchas gracias. Y para abrir este evento, pues aprovechando que tenemos la visita del sindicato y que como ustedes saben, todo lo que es competitividad e integridad se trabaja de una manera bilateral, que es la forma en la que vamos a obtener los mejores resultados. Me gustaría cederle la palabra a la doctora Cayetano para que nos dé un mensaje. Muchas gracias, doctora. Si está pasando. Muy buenos días. Espero que se encuentren con bien el día de hoy, en este día fresco, en este día rico, en el que tenemos que estar aquí en este lugar, que todos coincidimos. Quiero agradecer infinitamente la invitación, siempre la dando cuenta de la parte delegacional al sindicato, del doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, titular de nuestro OAT aquí en Guanajuato, y pues la verdad, doctor, con toda sinceridad, muchas gracias. En nombre de nuestro secretario general le envía un saludo y pues un agradecimiento. También un enorme agradecimiento a la maestra Rosy, que siempre nos trata con esa amabilidad que la caracteriza y que siempre está al pendiente de nosotros los trabajadores. Este día vengo en representación de nuestro secretario general, el doctor Luis Alberto Martínez Lares, que por cuestiones de trabajo y que quiero comunicarles, ya la mayoría sabemos honrosamente que nuestro secretario se encuentra en la Ciudad de México, en la Secretaría del Trabajo, y que está como secretario general también de nuestra sección 15 Guanajuato, de todos los trabajadores que estamos aquí, que nos representa, que pues tiene un universo más grande para poder apoyarnos. Este día que estamos pues celebrando la tercera jornada de integridad y competitividad, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los representantes del cuerpo de gobierno y todos los directivos, al igual a mi comité ejecutivo seccional por estar aquí y estar pendiente de lo que es la competitividad y la integridad. Quiero comentarles gustosamente que la sección 15 Guanajuato lo manejamos todos los días, gracias al ejemplo de nuestro secretario general. Esa integridad y esa competitividad que nos caracteriza. ¿Qué es la integridad? La integridad es la capacidad para realizar actos o actividades de mejora, ¿sí? De competencia. Sobre todo, buenas prácticas. Para que todos los procesos en los servicios se hagan de una manera efectiva. Todos trabajamos por un bien, todos estamos involucrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero no nada más por necesidad, también porque tenemos un universo para trabajar y manejar con nuestros compañeros. Esta parte de las buenas prácticas y la calidad, también tenemos que innovar. Hay que innovar en cada servicio. Tenemos el material suficiente para hacerlo. Y también esta parte de buenas prácticas para mejora y que tengamos esa actitud de competencia es para que nosotros tengamos también, aparte de los servicios de eficiencia y calidad,
que impacte en el servicio, que diga, a mí me trató bien la señorita que trae lentes y que está guapa. Pues a mí me trató bien el doctor Carrillo. A mí me trató muy bien la maestra Rosa. A mí me trató muy bien el doctor Cantera. O sea, eso es un acto de mejora para que el servicio impacte en lo que nosotros estamos haciendo. Que regresen con gusto la derechohabiencia y los propios trabajadores, que digan que tuvimos un trato muy eficiente y muy bueno. En la parte de la competitividad es eso, no nada más tener un título. Dicen por ahí que el título no hace al hombre, lo hace su trabajo. Y todos nos caracterizamos por el trabajo que realizamos. No nos caracteriza otra situación más que el puro trabajo. Yo los invito, compañeros, a que continuemos con con ese ardua labor que nos caracteriza y que siempre el instituto debe de tener, no nada más para nosotros los trabajadores o para nuestras familias, también para los derechohabientes. Acuérdense que si no hay derechohabientes, no hay instituto, y si no hay instituto, no hay ¿qué? Sindicato. Entonces, todo va de la mano, somos un equipazo, y si trabajamos en pro de... Yo también quisiera pedirles de favor a todos y más a la representación sindical, porque son los portavoces hacia la parte del trabajador, del operativo, del sindicalizado, que hagan recorridos, que platiquen, que debemos de tratar bien a la derechohabiencia, que debemos de tratar bien a los trabajadores, que debemos de tratar bien a los compañeros de la delegación. ¿Por qué? Porque somos un equipo, no estamos divididos. Y ahí es donde empieza la calidad y la integridad en todos nosotros los seres humanos y los trabajadores. ¿Sí? Entonces yo les pido encarecidamente a todos los representantes sindicales, a la base operativa, que todos los días tengamos ese buen trato y nos hace sentir bien. Acuérdense que si tú tratas bien a los demás te van a tratar bien. Y todos tratamos como quieren que nos traten. Entonces, enhorabuena, todos con competencia y en integridad. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su mensaje. Y a continuación, para inaugurar los trabajos de esta jornada, tercera jornada de competitividad y de integridad, pues le voy a pedir a nuestro titular que nos dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y doy también mucho agrado, mucho gusto la bienvenida a la maestra Karina Nieto y al doctor Gerardo Perfecto Vázquez, que nos acompaña de la UMAE de especialidades en Jalisco, que se ha caracterizado por tener un modelo de competitividad muy favorable, importante nivel de madurez y toda la organización pues ha sido exitosa en esta parte. La doctora Rosa María López Solís considera que es importante también conocer las buenas prácticas de otras unidades o establecimientos de salud para nosotros fortalecernos en esos conceptos. Y la maestra Karina Paola Nieto, pues ya la conocemos hace un año, estuvo con nosotros en una plática que fue en la delegación, no sé si ustedes lo recuerden. Fue una extraordinaria ponencia que ella nos dio y pues usted tuvo la cura, maestra, también, porque eso nos anima a invitarla nuevamente y a que esté aquí con nosotros, porque sí nos enriquece siempre su enfoque experto en estas materias de derechos humanos. El día de hoy veremos dos temas que van relacionados a la género, a equidad y a igualdad y equidad. Pero antes, déjenme decirles, una delegación, bueno, no una delegación, todo el público en un nivel de mando directivo que se identifique como nivel de mando, debe de tener en su vocabulario ciertos términos, debe de existir ciertas palabras de nuestro día a día, así como hablamos de eficiencia, eficacia, oportunidad, calidad, que son conceptos directivos, también deben de existir otros conceptos en nuestro vocabulario directivo, como la integridad, como la transparencia, que en la materia de integridad y transparencia, Guanajuato se ha caracterizado por ser una delegación en la punta de las acciones
para la difusión en la materia de integridad y transparencia, y por mucho, porque Guanajuato, cuando vemos el ranking nacional, Guanajuato está por arriba del 90% y la que le sigue en desempeño está por el 40%. O sea, la diferencia es abismal. Entonces, para nosotros es muy importante consolidar los conceptos de integridad y de transparencia, porque en mi visión, a veces extraña, cuando me imagino las cosas, digo, la integridad y la transparencia es la ropa de los procesos, es la ropa, es el vestido de las instituciones. No, nadie en su sano juicio sale a la calle en su sano juicio. Si no tengo sano juicio, tal vez si salga desnudo, como un esquizofrénico que sale corriendo por la calle sin desnudo. Pero bueno, no tiene un sano juicio. Pero nadie en su sano juicio sale a la calle sin su vestido. Bien, las instituciones tienen que estar vestidas. ¿Y cómo se visten? Con conceptos como la integridad y la transparencia. Eso viste a la institución. Porque de nada sirve que tengamos buenos procesos si dentro de esos procesos no existe la integridad y no existe la transparencia. Por eso hemos insistido bastante en consolidar los conceptos de integridad y transparencia. Y aquí un agradecimiento al sindicato porque ha sido gracias a ustedes que nos han ayudado para que los trabajadores nos ayuden en esta difusión de información, de los carteles informativos y los instrumentos que tenemos que llenar para que también en el racionamiento del pensamiento de nuestros trabajadores, 19,000 trabajadores, existan esos conceptos, que no sean conceptos aislados o extraños. Al menos que digan, sí, creo que alguna vez me hablaron de la integridad y la transparencia. No me acuerdo qué era, pero sí lo he escuchado. Bueno, ahí ganamos. Porque es peor que digan, nunca me han hablado de la integridad y la transparencia. Está peor. Pero a través de la constancia es como vamos arraigando los conceptos dentro de la organización. Entonces, integridad y transparencia muy importantes. El trabajo en equipo entre el instituto, entre el sindicato, es muy importante para que nuestros compañeros trabajadores, no únicamente de mando, sino también el personal de base, puedan conocer estos conceptos importantes que son los que visten a la institución, a la organización, y no nada más al Instituto Mexicano de Seguro Social, sino a todas las instituciones que son con conceptos de integridad y transparencia. Pero hay otros conceptos también que son muy importantes, como la igualdad y la equidad. La igualdad y la equidad tienen que existir en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas. Y entonces estos conceptos de igualdad y de equidad se aplican a las personas. La igualdad es un derecho fundamental, un derecho humano. Ahora la maestra los explicará con total claridad y profundidad los conceptos de la igualdad es un derecho humano. Todos somos iguales. Bien. Y la equidad como un concepto ético, como un elemento ético de nuestro entorno diario. Porque la equidad no nada más es para las mujeres. Continuamente escuchamos como que fuera la equidad de género que va dirigido a las mujeres. El problema es que donde se violenta más este concepto, en el mayor porcentaje, ¿con quién creen que es? Con las mujeres. Por eso, en el pensamiento del colectivo, existe la idea de que cuando se habla de equidad, únicamente va dirigido a las mujeres, pero no. La equidad va dirigida a hombres y a mujeres también. La equidad identifica las necesidades de los diferentes grupos poblacionales. Y con nosotros tenemos diferentes tipos de grupos de interés. Por supuesto que sí. Tenemos una población de la tercera edad, un grupo poblacional que cada vez está creciendo más y que tiene necesidades específicas. Ahí tenemos que integrar conceptos de equidad para ellos. Tenemos mujeres embarazadas, por ejemplo. Bueno, las mujeres embarazadas tienen necesidades específicas. Ahí tenemos que generar acciones específicas para este grupo. ¿Tenemos pacientes con cáncer? Bien. Entonces, a este grupo poblacional tenemos que generar acciones específicas para atender a este grupo de pacientes. Y así podemos ir viendo cada uno de los grupos, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus características.
Eso nosotros lo vemos como institución prestadora de servicios de salud principalmente. Pero las políticas públicas en los gobiernos federales, en los gobiernos estatales o en los gobiernos municipales también tienen que ver al resto de la población bajo los mismos conceptos. ¿Qué tipo de poblaciones tengo? ¿Qué tipo de grupos tengo? ¿Qué necesidades tienen los hombres? ¿Qué necesidades tienen las mujeres? Y a partir de allí generar las políticas públicas que vayan dirigidos a resolver las necesidades que cada uno de ellos tenga. Entonces, eso es un concepto que para mí, como representante del IMSS actualmente en Guanajuato, es muy importante que ustedes los conozcan con claridad. Porque en la medida que ustedes entiendan o que entendamos los conceptos de integridad, transparencia, igualdad, equidad, vamos a poder comunicarnos correctamente. No puedo hablar de igualdad si confundo con la equidad. O no puedo hablar de equidad si me hago bolas si no sé cuál es la diferencia entre equidad y igualdad. Y entonces no voy a poder tomar decisiones con la población que me corresponde atender en cada una de las unidades jurídicas de primer nivel o segundo nivel para dar a la población lo que requiere. Y adicionalmente evitar violentar los derechos humanos de la población. Por eso entonces, como política mía de trabajo, es muy importante que ustedes conozcan esos elementos. Es por ello que le pedí a la doctora Rosa María, invitemos a la maestra Karina para que nos platique desde el enfoque de los derechos humanos, los conceptos de igualdad y los conceptos de equidad, para darnos claridad, para arraigar los conceptos. Y cuando salgamos de aquí, vayamos allá afuera, vayamos a nuestras unidades y los apliquemos y los difundamos también con nuestros colaboradores, nuestros jefes de servicio, nuestros coordinadores, el subdirector, los administrativos, el personal, y podamos hacer, sí, podamos con ellos garantizar un óptimo ejercicio del servicio público y que nuestra población se sienta satisfecha. Quiero decirle, doctora, maestra Karina, perdón, ya la hice, doctora, es que rápido. Quiero decirle que hemos trabajado muy de cerca en la Procuraduría de Derechos Humanos con el hoy magistrado Vicente Esqueda, cuando fue procurador de Derechos Humanos. La responsabilidad de ambos nos hizo amigos y ya ahora él está en una posición de gobierno estatal y muy importante, pero seguimos siendo amigos y pudimos compartir conceptos e intereses similares y eso nos ha permitido ayudar a muchas personas. Porque así, ustedes saben que hay diferentes puertas para que una persona se pueda expresar. La Procuraduría de los Derechos Humanos es una de esas puertas. Tenemos como 10. A déjenme ver si me acuerdo. Atención al derecho ambiente, que es la más común. Órgano interno de control, Defensoría Pública, Procuraduría de Derechos Humanos, CNDH, CONAVI, parte presidentes municipales, gobierno del estado, nivel central, porque también desde el nivel central nos llegan, llevan 10, ¿qué otro? El INAH, porque también por ahí todas son puertas para que la población vaya y diga, la institución pública no me está atendiendo. No está cumpliendo la institución pública en los servicios que me debe de proporcionar a mí como ciudadano. Y entonces la Procuraduría de Derechos Humanos es una instancia que nos acerca a esos pacientes y nos dice, a ver, el Seguro Social me llegó este caso, te lo paso, en su mayoría los podemos resolver. Hay otros que están muy rebuscados, se tienen que ir a la CNDH. Y CNDH, la Comisión Nacional, analizará el caso y al final dictaminará si hubo alguna violación de los derechos humanos o no. Y a partir de allí, de ser así, se emitirán las recomendaciones correspondientes, como ha sucedido, que no quiero acordarme de esos casos, en algunas unidades de Guanajuato, que para mí es sumamente vergonzoso. Tener recomendaciones de la CNDH por violación de los derechos humanos a una persona en el proceso de atención médica es para mí de lo más vergonzoso que pueda haber.
Entonces tenemos que trabajar todos en conjunto, son muchos elementos y conceptos los que tenemos que manejar, pero hoy vamos a escuchar, si me permite la presentación, a la maestra Karine con los temas de igualdad y equidad. Adelante, maestra, bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y este espacio que para mí es conocido. Pues lamentablemente hemos llegado aquí a dar algunas charlas relacionadas a recomendaciones, ¿ok? Pero que bueno, hoy estamos invitados para hablar dos conceptos. Yo la verdad voy a hacer, ya el doctor me hizo el favor de adelantar mucho mi plática, lo voy a invitar a que nos ayude en la dirección de capacitación a darlo excelentemente. Entonces voy a tomar algunos apartes y podemos colocar la presentación, por favor. Ok. Bueno, mientras se coloca la presentación, yo en todas mis pláticas, cursos de sensibilización en temas de derechos humanos, cuando estoy frente a un público en el cual tenemos un común denominador, que es que trabajamos en el sector público, ustedes desde el ámbito federal, yo desde el ámbito estatal, es importante conocer y reconocer que tenemos un vínculo importante con el Estado. Jurídicamente hablando, ese vínculo se llama una relación especial de sujeción, ¿no? La dogmática del derecho disciplinario así lo estipula. En México tiene otra estructura, yo soy colombiana, mi formación jurídica es un tanto parecida, pero en el tema de derechos humanos es un lenguaje universal. Por eso soy mujer de Colombia, hablando de derechos humanos aquí en el Estado. Tengo 17 años de vivir y 10 de trabajar en la Procuraduría. Por ende, me atrevo a decir que en estos 10 años me conozco los 46 municipios del Estado de Guanajuato, donde hemos ido a trabajar con personas que trabajan, personas de las comunidades rurales, servicio público, docentes, militares, policías, y he estado de cerca viendo las necesidades de una comunidad. Y aquí el común denominador siempre es un maltrato, ¿no? Y dentro del servicio público de la salud es algo que es, bueno, tristemente repetitivo, ¿no? El trato hacia el derecho a bienestar para ustedes o a las personas a las cuales ustedes atienden. Y aquí vamos a dar varios conceptos, solamente voy a sumar algunas porque se explicó muy bien anteriormente y vamos a hablar de esos pilares rápidamente, ¿va? Y pues bueno, hoy vamos a hablar de igualdad, equidad, derechos humanos. Yo quiero que usted reconozca y acepte que tiene que atender, no quiero sentirme ruda hablando así, pero bueno, voy a ser un poco más directa, y es, tenemos que tener un enfoque de derechos humanos necesario. Hay un curso que inicia en el 2025 que se llama Servicio Público y Derechos Humanos. Págalo de nuevo. O sea, no podemos pensar que voy a ser una persona servidora pública si no conozco los derechos humanos. Y no le estoy pidiendo que haga una maestría de especialidad, ojalá, los invito, la Procuraduría las tiene, sino que nos coloquemos unos lentes imaginarios para enfocar a la población, que el doctor aquí nos señaló algunas, que atendemos. Y le digo que atendemos porque yo también soy servidora pública. Yo no puedo dar una charla a la comunidad rural sin enfocarme que estoy con mujeres rurales, que hace parte en situación vulnerable, porque es solo mujer, no, porque además está dentro de lo rural. Y no es lo mismo una mujer que usted atiende en la urbe que atiende en lo rural. Desde su alimentación, de su cultura, de su cosmovisión, todo es diferente. Entonces, cuando empezamos a colocarnos esos lentes que enfocamos en un principio básico que es igualdad y no discriminación. Y la igualdad y la discriminación, como lo mencionaron anteriormente, es un principio básico. Y como soy servidora pública, yo garantizo ese principio, lo construyo, lo respeto, lo vivo, y no solamente con quien atienda, porque es mi obligación constitucional, sino también en mi entorno laboral. Porque a veces mucho, tú, servidora pública, tienes la obligación, así, así. Y a veces las instituciones, la estructura de la institución a veces no permite que tú te desarrolles al máximo, ¿no? Y eso son otras tareas que no es el tema el día de hoy, que también tienen que ir construyendo, y es lo que considero lo que están haciendo con este foro de integridad y competencia, ¿no? Poder también generar esos vínculos eficaces dentro de las relaciones laborales en nuestras instituciones, que es compleja. Y aún más en salud, porque usted tiene la facultad
y el principio y el derecho de poder involucrarse en esa esfera tan íntima que es el cuerpo humano, como los policías, que en un momento dado ellos tienen que sujetar a las personas, tocarlas, tienen que hacer ciertas situaciones de fuerza. Y en eso hay unos principios, en eso hay unos elementos. El policía tiene que tener el uso racional de la fuerza, el principio de proporcionalidad, ¿ok? Igualdad y no discriminación. Y nosotros también, igualmente, usted está en ese ámbito tan particular e íntimo que es el cuerpo del ser humano. En una salud física, pero en una salud mental, en la cual en el estado de Guanajuato estamos apenas en la construcción de una salud mental, de una ley que se está construyendo, nos hace falta mucho el tema. ¿Okay? Entonces, bueno, eso va a ser como en la generalidad, ¿no? Y bueno, estos son los tres pilares que siempre yo menciono, que son el servicio público, que te construye estos pilares. Y el pilar, uno de los pilares más importantes, igualdad y no discriminación, la libertad, ¿okay? Atendiendo lo importante que es el tema de la libertad e igualdad, ¿no? Imagínense, estos tres pilares usted los sostiene y lo construye, porque aquí arriba vamos a, no, arriba vamos a, me regreso, no, acá, aquí. Arriba vamos a sostener algo muy importante, que es el núcleo de los derechos humanos. Imagínense, además usted lo garantiza, lo protege, porque constitucionalmente, lo voy a repetir varias ocasiones, es una obligación. Todas las personas, todas las autoridades en sus competencias, estamos obligadas a garantizar, proteger, promover, difundir, investigar en algunas áreas los derechos humanos. ¿Okay? Y entonces eso tan valioso es la dignidad humana. Es el núcleo de los derechos humanos. Cuando el servicio público lo tiene claro y así actúa y procede, considero que no va a tener problemas en violación de derechos humanos, porque somos seres humanos. Antes de ser servidora pública, somos seres imperfectos, con emoción, con una vida que dejamos en casa, le damos la cara a nuestro servicio público. ¿Okay? Y podemos cometer errores. Yo no creo que nadie salga de su casa a decir, yo voy a violentar y si viene una mujer indígena la voy a discriminar. O sea, no, eso no sucede. Pero el día a día a veces cometemos algunas situaciones y no porque queramos, ¿no? Es tan frenética la vida del servicio público, ¿ok? Que a veces pasamos a esa raya imaginaria, no con la mala fe de ese. Pero si usted también del inicio, estoy segura que esa persona no sucede. Porque usted va a conciliar, porque vamos a hablarle, porque yo le presté toda la atención necesaria. Y estoy hablando de una vida frenética del Seguro Social, que la conozco. Pero yo soy transparente en mi trabajo. Y yo voy a tomar unos minutos de explicar y dar información. Transparencia de información, el derecho a conocer, ¿no? Y que hoy en día el servicio público no es el mismo de antaño, autoritario, arbitrario, que creía que hasta el escritorio de entonces el cajón con llave, mi coche. No, hoy la transparencia en la ciudad te dice, ríndame cuentas. Es más, cualquiera puede pedir, Karina, mándame las copias del correo Canieto a quien escribes. Es público. Nuestro actual es público. Por ende, el enfoque de derechos humanos está ahí. El día que nosotros firmamos nuestro contrato o acto administrativo, nos comprometimos a garantizar derechos humanos. Pero en el contrato usted no lo vio. De pronto no estaba ya escrito, ¿no? Pero está implícito. Porque la figura del servicio público es un traje, como usted decía, pero ese traje de transparencia, a integridad y competencia le vamos a colocar estas arandelas, que son derechos humanos. Y ese es el servicio público, pero a esa arandela le voy a colocar otra más, y es vocación. Eso va junto. Hay que tener vocación para estar en el servicio público. No sé si usted piensa lo mismo. ¿Sí? Ok. Es que es así. Hay gente muy inteligente, estudiosa, con muchos títulos, pero no tiene vocación de servicio. Y son la gente y las personas que se recomiendan. O personas del servicio público que no tienen la vocación, pero
tiene un constructo diferente al servicio público o posiblemente sus cosmovisión de vida va contraria a los derechos humanos. Ejemplo, puede ser una persona homofóbica, ¿no? Puede ser una persona xenofóbica, quiere decir que no acepta la diversidad sexogenérica, no acepta a las personas migrantes, ¿no? Por constructos sociales y culturales desmarcados. No es una mala persona, es una construcción difícil de desconstruir porque lo ha dado desde la infancia, porque así se lo enseñó en su pueblo o porque así lo existió, ¿no? Entonces, y así, entonces estas desconstrucciones con tiempo, ¿no? Y pues bueno, esa es la invitación que se hace al tema de derechos humanos. Entonces, el tema es igualdad, no discriminación, libertad, igualdad. No vamos a hablar de libertad ni de igualdad porque es muy larga. Son semestres para hablar de un tema, cada uno de esos. Estamos en el tema de igualdad de género, equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Y qué es la igualdad? Nos queda claro como principio, Pilar, ¿no? Estamos obligados. Pero la equidad yo podría traducírtela de una manera muy fácil porque es compleja y muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no. La equidad es como la herramienta, es como el vehículo, es como el proceso para poder garantizar la igualdad. Y en la igualdad podemos también hablar de diferentes clases de igualdad. Hoy la vamos a utilizar porque me tomé el atrevimiento de aterrizarla en el tema de género, atendiendo que estamos en los días de activismo por el tema de la violencia contra las mujeres, que se termina el 10 de diciembre. Entonces, todos estos días 16 del 25, todas las instituciones tenemos que tener en cuenta el tema de mujeres y violencia. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. ¿A quién se le ocurre? Yo no he pasado porque no he querido, ¿eh? Creo que sí pasa. Ok. Listo. Ahí voy. No, no se ve tanto. Ok. ¿Sí? Sí. Listo, pues. Entonces, imagínense cómo podría ser, vamos a hacerlo como más dinámico, un programa de salud con enfoque de género y que tenga estos dos herramientas, el principio de igualdad y cómo vamos a componer ese elemento de equidad. Y en salud hay muchos, pero siempre lo aterrizamos en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, usted no puede hacer un programa de prevención o de planificación familiar si se tiene estos elementos. Pero esos elementos además deben de ser diversos por el enfoque o el lugar donde se trabaja, ¿no? Entonces, siempre generalmente el programa de planificación familiar va dirigido siempre a mujeres. Y si son adolescentes, empezamos con un problema ahí también de construir barreras y los módulos deben ser amigos, pero no son. Y un tercero tiene que pedir, pero tiene que dar una autorización. Y así es. Pero eso es donde dice, no, pues lo construimos nosotros a través de la costumbre, pero eso no tiene ninguna ley. En la ley dice que debe de ser igualitario, atendiendo el enfoque de derechos humanos, con enfoque de infancia y adolescencia. Eso son los derechos humanos. Entonces hay que crear programas de esta manera, donde los módulos para adolescentes deben de ser amigables, donde tenemos que tener el enfoque de interculturalidad, ¿no? Cuando yo cuento esto en unos escenarios, me han dicho, híjole, qué difícil es ser servidora pública. Ahora yo me tengo que poner a estudiar interculturalidad, igualdad, interseccionalidad. Debe de fluir, o sea, debe de ser implícito, ¿no? Yo soy servidora pública y tengo una persona migrante, sé que tengo que mirarla de otra manera, no por discriminarla, sino positiva para nivelarla. ¿Ok? Eso es. Pero entonces hay más chamba porque yo tengo que atender no sé cuántos pacientes y viene Derechos Humanos a darme más chamba. No, es una visión. Usted no tiene que presentar un proyecto de interculturalidad, pero tiene que actuar
sensible a las necesidades de las personas y no de las mías, ¿va? Muy bien. Sigo, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quiera realizar hasta ahora? ¿Preguntas? No, sigo entonces. Déjame que cambie esto porque pienso que no le atino. Ahí está. ¿Qué es eso? Ajá, perdón. Ok. Esto ya lo vi. Relación de sucesión con el Estado es un sello importante que es garantizar. Usted y yo garantizamos derechos, listo, además de todas las actividades en particular que tenemos de nuestras instituciones. Igualdad de género, una tarea inacabada. Y es sigue, dice, que trillado hablar de género y de derechos de las mujeres, ya basta, ya está, todas tienen derecho, ya no hablamos más del tema, qué aburridera. A ver, es que no se acaba de este. Seguimos teniendo violencia de género en el ámbito de la salud, seguimos teniendo feminicidios, tenemos todavía les desaparecen las mujeres, por no decir en el ámbito de la salud. ¿Ok? Entonces, quiero comentarle, no sé si usted lo sabe, que el estado de Guanajuato tiene una alerta de género decretada ahora que tomó el cargo la gobernadora, ¿no? Y tener una alerta de género de verdad es triste y penoso para un estado. ¿Ok? Es decir, no es segura las mujeres, no en la calle, en ningún ámbito de la sociedad. Y muchas personas podrían decir que yo soy exagerada o que le exagero de nota. Por el hecho que no se nos pase a nosotras, no quiere decir que no existe. Que yo usted ha escuchado las noticias y ha visto lo terrible que está ahí en Cuatro, Celaya, Salamanca, ¿ok? Y que además, punto, es el tema de las buscadoras. ¿Han escuchado las buscadoras? Y que además una mujer, eso es género, ¿no? Y como yo enfoco, como yo atiendo a esa población. Ahí va. Mujeres siempre con un bueno, digamos, estigma, una tarea que es cuidar, ¿no?, a nuestros hijos. Y además son las que también buscan a sus hijos, mujeres. Pero cuando yo voy y busco, también me matan, ¿no? Entonces es algo terrible. Y porque yo trabajo en el sector salud, quiere decir que estoy ajena a eso. No, es una realidad de un Estado que usted debe de saber porque puede ser un agente transformador o puede avanzar si usted ve signos de violencia en su atención. Ahí está el vínculo. ¿Listo? Muy bien. Y la igualdad de género solo se puede lograr con la participación de los hombres y los niños. Esto no es un tema de las mujeres, esto es un tema de todos y todas, ¿ok? Porque la construcción de prejuicios y estereotipos también vienen de las mujeres, ¿ok? También lo replicamos. Hombres y niños. Hombre, por ejemplo, hay muchos programas de Naciones Unidas donde los hombres son los que dan las charlas, no las mujeres. Y aquí en México, siempre que piden charlas de mujeres, quieren a mujeres. Oye, no, porque yo pensaría, esto me discuten mis compañeros en la Procuraduría, deben ser también hombres, porque tú te vas a personal, vas a estudiar y lo vas a decir. Y entonces voy a utilizar ese constructo que tenemos, que el hombre en algunas comunidades es el que dirige, tiene el poder, es el que transforma. Entonces Naciones Unidas, a ver, véngase para acá que usted transforma y hable de que está prohibido la mutilación genital y ver cómo cambia. Porque las mujeres que lo escuchan, porque saben que él es hombre, que él tiene la razón. Entonces tomemos esto que es legal para nosotros para transformar. ¿Listo? Ok, ¿preguntas? ¿O algo que quiera sumar a este? ¿Todo bien? Bueno, vamos. Y si le doy, mira. Ahí tengo. Pobreza, discriminación y machismo. Tres elementos importantes en el que no avanzamos. Porque muchas situaciones, y también de pronto usted lo viva, es la pobreza.
O sea, es multifactorial el tema de derechos humanos y la violencia. El tema de pobreza es un tema complicado. Yo quiero invitarles también que es importante que tenemos en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible 2030. ¿Lo han escuchado? Es una gran agenda del 2030 que los países se han puesto de acuerdo para no dejar atrás y avanzar. Y en 2030 nos sentamos. ¿Cómo va México? No va muy bien en muchos temas. En el tema de derechos ambientales, en el tema de salud. Y el Estado de Guanajuato tiene muy buenos resultados en salud, tanto en el tema del seguro social como en el tema de la Secretaría también de Salud. Yo voy a los hospitales de aquí, de la Secretaría, y me parecen hospitales muy buenos, de calidad, que no tendrían algunos departamentos de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pero si estamos atrás nosotros mismos, nuestra actitud, a veces atrasan los grandes procesos por prejuicios y estigmas y paradigmas tan difíciles y de barrera que no dan lugar, aunque tengas muchas leyes, aunque tengas tratados internacionales, pero si tienes un operador que no lo quiere, que no lo entiende, no vamos a echar para adelante. O sea, es imposible. La pobreza, la discriminación y el machismo, ¿no? Que es un tema también importante en la evolución. Ok, entonces es así. Las garantías de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la protección frente a la violencia por razones de género, entre otras medidas importantes, mejoran la salud de las familias y el bienestar económico de comunidades enteras. Esto quiere decir, si nosotros bajamos los niveles, tratamos mejor esto, no solo beneficia a la institución, beneficia a la comunidad a la que pertenece, ¿ok? Y trae bienestar sexual y reproductiva. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es un tema que usted garantiza también en sus unidades, ¿no? La planificación, el tema del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria de la... Ayer estaba en la comisión de bioética y se formó así como una discusión bacana, porque estaban exponiendo los médicos en la comisión de bioética y pues yo aquí soy muy respetuosa, porque además cada quien tiene su tema atendiendo a Dios, atendiendo a su libertad religiosa, pero pues bueno, lo que sí es obligatorio es que no podemos tener 100% objetores de conciencia, ¿no? En nuestros hospitales, porque entonces ¿quién va a atender a la ciudadanía? Y la objeción de conciencia es un tema súper chévere de analizar. Les invito a nuestros cursos que va a haber objeción de conciencia, ¿no? Porque es complicado, pero es súper bueno. Y entonces luego me decían, bueno, nosotros siempre vamos a ser pro vida, ¿eh, Karina? Y yo dije, yo no estoy contra la vida. Yo miro otros aspectos de las mujeres, ¿ok? Y pues bueno, hay una discusión, yo sé que aquí tampoco sería lugar la discusión, pero es derecho sexual y reproductivo que tienen las mujeres. Yo pensaría no llegar hasta allá, yo pensaría prevenir. Empecé a hacerlo transversal, que se enseñe educación sexual integral en las escuelas, para que las mujeres podamos tomar mejores decisiones con nuestro cuerpo, nuestra vida. Porque no es lo mismo una chica que estudia, digamos, en el IMSS, se me ocurre, a una chica que estudia en la comunidad donde no recibe la misma educación de calidad. Y entonces va a tomar decisiones iguales. Entonces es el enfoque de pobreza versus a una educación que no tiene enfoque de derechos humanos. Igualdad de género es un derecho humano, sí, totalmente. Sí, la transformación de las normas y estructuras discriminatorias puede empoderar a las mujeres. Y este término de empoderar a veces está trillado o la agarran de chiste, ¿no? Ay, ya se siente muy empoderada. Y realmente nació de un tema de derechos humanos donde yo no estoy empoderada porque venda productos de catálogo. Estoy ya empoderada. Y entonces, o porque salgo con mis amigas solas y ya se siente empoderada. No, el término de empoderar es una construcción donde yo tomo mis decisiones atendiendo a lo que quiero. No tengo que consultarlo, ¿no? Y porque Karina no lo haga no quiere decir que la compañera también sea igual, o tenga la misma construcción mía.
Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, empoderando para burlarse porque la persona emprendió algo que nunca hacía. Pero tiene que ver, ¿eh? Al final. Cuando tiene acceso a servicios adecuados, estos conceptos vienen, que es lo que generalmente cuando vengo aquí a dar las recomendaciones hablamos, ¿no? Que es que se ha vulnerado algunos servicios a través de que no es accesible, no es disponible, no hay calidad, ¿ok? Y que esto debe de tenerse en cuenta para que se prospere, ¿listo? Entonces, en las observaciones de Naciones Unidas de México dice, bueno, yo acepto el tratado, lo firmo y lo pongo en marcha, ¿ok? Y entonces nos meten a todos nosotros, servidores públicos, que operemos eso que así eligió el gobierno, ¿no? Y que tenemos que hacerlas con estas características, ¿listo? Y enfoques transformadores de género. Yo podría ya casi ir terminando con esta conclusión, es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer unos enfoques transformadores de género. ¿Y qué es eso? Transformando sus prejuicios y estereotipos de género en mi atención, positivo y no negativo, ¿ok? ¿Y género qué es? Porque todo el mundo habla de género, pero sabemos qué es género. ¿Es una ley? ¿Es una ley? No, porque yo no manejo la ley de género de Tauro. No es una ley, ¿no? No está, es un concepto. Es un concepto que estudia o que mira la visión científica, social y cultural de los seres humanos, no solo de las mujeres, sino que las mujeres somos históricamente vulnerables, somos en la estadística las que más tenemos, somos víctimas de violencia y de desigualdades. Entonces, enfoca en eso, ¿ok? El enfoque de género también entra a las personas de la diversidad sexogenérica. Sí, pero a veces me gusta porque nos cae mal las personas de diversidad sexogenérica. Tenemos un tema. Pero como no, yo soy, aquí vuelvo otra vez yo, no soy muy reiterativa en el tema, pero cuando yo decidí entrar al sector público, decidí enfrentarme a una sociedad diversa. Y no solo en su cultura, sino también en su sexualidad. Entonces, negar el acceso a una persona de diversidad sexogenérica por el simple hecho de su orientación es vulnerar sus derechos humanos. ¿Ok? Muy bien. Sí, ok. Enfoque basado en los derechos humanos, centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Ya lo decía el doctor, los grupos de población. Hay grupos de población que viven en vulnerabilidad, sí. Es más, nosotros aquí somos vulnerables. En algún momento de tu vida vas a encontrarte en una situación vulnerable. Porque podemos salir y no, ojalá no pase, tener un accidente y vas a tener una discapacidad transitoria o permanente y te vas a dar cuenta lo difícil que es un estado que no es accesible a las personas con discapacidad. ¿Ok? Puedes irte a vivir a otro país y te vas a dar cuenta de cómo es vivir en otro país y inmigrante, sea regular o irregular, se vive alguna situación vulnerable, sea el idioma, la cultura o tus propias emociones de pertenencia a esa cultura, ¿no? Y eso es ser vulnerable. Pero son los menos, porque hay unas muy difíciles, como ser indígena, como ser mujeres, como ser niños, ¿ok? Como pertenecer y ser persona adulta mayor. Es lo difícil a veces de estar en el grupo de personas adultas mayores y no poder tener accesibilidad y además tener una discapacidad. Es muy complejo. Entonces, aquí todas y todos somos vulnerables en un momento de nuestra vida. Y puede estar del otro lado del servicio. Ya no es usted quien garantiza, sino es el que llega al servicio. Y va a sentarse ahí y esperar que el Estado le brinde un servicio y vamos a ver cómo se siente estar del otro lado cuando ni siquiera te miran a los ojos, ¿ok? O no te entiende de manera. Estoy hablando de la sala de salud, ¿ok? Porque puedes ir también al Ministerio Público y a la Fiscalía y quieres seguir, porque tú tienes el derecho de acceder a la justicia y que te procuren la misma. Entonces vas a ir a unos funcionarios totalmente
con prejuicios, y si van mujeres no te atienden. Entonces, esos son los derechos humanos. Y que había mucho gusto porque estos 10 años que he estado aquí, que he vivido la evolución de cómo el sector salud poco a poco va teniendo en cuenta que es necesario hacer eso, ¿no? Y estas jornadas abonan, y además la Agenda 2030 dice que así debe ser. Bueno, esto lo voy a, son algunos ejemplos, y algunos de estos ejemplos es la participación en los medios de un objetivo, las estrategias proporcionan empoderamiento. Son ejemplos que tú puedes hacer a través de elementos transformadores de género, el hacer jornadas, programas influyentes, el tener no solamente un perfil médico, pero más variado también, el que usted también estudie derechos humanos de manera formal, de manera informal, le hace enriquecer el trato con las demás personas de género. Y pues bueno, esto es como sería el tema de transformador de enfoques, que tienes que tener en cuenta que el individuo está en el centro, no yo. O sea, anteriormente el servidor público era la autoridad que manda, y además de eso era horizontal, o sea, nunca se colocaba en el nivel de la población. Yo digo, yo mando, usted escucha, usted no pregunta, yo dirijo, yo hablo, porque yo estudié medicina, ¿no? Bueno, no quiero que se sienta que estoy haciendo así, pero hay un tema como cuando estudias medicina, y por ahí hablamos de la soberbia médica, ¿no? Y eso puede ser bueno, otro día me hablaron del tema del arte médico, y entonces eso iba así como con miedo, pues, lo que usted diga, ¿no? Y traiga adulto mayor, tráigase a su hijo. Y entonces hablan con el hijo, y no hablan con la persona adulta mayor que escucha, que no tiene una discapacidad, nada. Híjole, que puedo estar exagerada, pero eso sucede. Y entonces, como eso culturalmente era aceptado, nadie se queja, ¿no? Entonces, no, le estás considerando derecho a esta persona que está en una situación vulnerable. Sí, es adulto mayor, ¿ok? Muy bien. Entonces, el individuo está en el centro, la anterior, y alrededor está un sistema. Ajá. Llega a tu sistema. Está. Porque nosotros podemos ser con todas las ganas el mejor servidor y servidora pública, pero el sistema no ayuda, ¿no? La estructura tampoco ayuda. Las leyes realmente se respetan, usted las conoce. Existe política pública con enfoque de género y apenas están. Entonces, eso también hace parte. O sea, yo no soy como el servidor público solito con el mundo, no puedo. ¿Ok? La comunidad hace parte o sea, su clínica donde está en una comunidad. Yo debería tener un enfoque intercultural de la gente que llega a ese hospital. Pues sí, si estoy en la unidad, debería hacerlo. Relaciones interpersonales. Esto va de casas. ¿Ok? Por eso salud mental y las relaciones laborales internas, los consejos, los comités, el tema del trabajador, el sindicato, ¿ok? Claro, una figura súper importante que fue un avance en derecho colectivo, ¿no? Y le quiero decir, paréntesis, que cuando yo estudiaba derecho, uno de los ejemplos era nos daban en las clases, ¿sabes? De cómo eran las organizaciones sindicales potentes en México. ¿Okay? Entonces yo siempre escuchaba mis clases. Y bueno, todos los sistemas tienen que ver con todos los sectores de una sociedad. Ejemplo de programación transformadora de género, un ejemplo muy básico. Si le das otro, ahí sale. Fortalecimiento del servicio, por ejemplo, trabajar con madres y docentes para que las niñas no abandonen la escuela. Estoy en la parte de la educación integral. Movilización comunitaria, con la participación de dirigentes religiosos tradicionales para poner fin a las prácticas nocivas y el uso del teatro en los medios de comunicación. Reformas políticas y legales para cambiar la estructura social y económica en general. Por ejemplo, la eliminación de la autorización de terceros para tener servicios sexuales y reproductivos, la inclusión a la educación integral en la sexualidad en los planes de estudios nacionales, eso que
esto está chévere, pero es difícil, me lo dijeron en la Universidad de Guanajuato. O sea, a mí me gustaría, es una propuesta que en los pensums o en la academia pudiéramos ver el tema de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos en enfermería obstétrica, así se dice, obstetricia, en la medicina. Pero es difícil porque el pensum de medicina es complicado, pero hay unos países que ya lo hicieron. Entonces, te preparas desde la academia con enfoque de derechos humanos cuando te toque el público, pero también el privado, porque esto es igual. Muy bien. Y derecho frente a necesidades. Derecho frente a necesidades. ¿Cómo podría yo determinar esto? ¿Qué es más importante? ¿Los derechos o las necesidades o va junto? ¿Va vinculado? Sí, ¿no? Ok. Y pues bueno, antes es importante hacer esta distinción porque las necesidades no atendidas conducen a la insatisfacción, mientras que los derechos que no se respetan derivan en su violación. Legalmente es posible reclamar la compensación o la reparación cuando tú has violentado un derecho humano. Pero una persona satisfecha por un derecho no puede ser solamente que sea por tu actuar. Esos son otros factores, está insatisfecha porque no hay un medicamento, porque la escritura o otras condiciones puedes hablarla, pero cuando violentas hay que reparar. Yo no voy a conciliar con mi violador. Es inconciliable y el Estado no lo puede poner en esa posición, ¿ok? Porque hay un enfrentamiento de derechos. Es totalmente autoritario. Entonces, sí es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestras instituciones. Y todo esto hay cursos de calidad y todo esto que se ve en los cursos para instituciones y que nosotros damos algunas de esas charlas. En libritos, por ejemplo, tenemos la norma 035, que son los factores psicoemocionales y sociales, que también es importante. Tenemos la 025 y tenemos el tema de inclusión laboral en el trabajo por alguna discapacidad. Entonces, ya luego les envío el plan anual 2025 para que ahí ingresen. ¿Quién es titular de derecho? ¿Quién es garante de derecho? ¿O es lo mismo? ¿Quiénes son los titulares de derechos? Todos en el momento. Y en su atención, servidores públicos somos garantes de derechos. Y el que atiende es el titular del derecho. ¿Ok? La gente puede quejarse, sí, es un derecho, de lo que quiera. Otra cosa es que eso dé una recomendación o para un delito y es una denuncia. Entonces usted quiere lo que quiere y yo tengo la obligación de garantizar el derecho a la queja y lo atiende. Entonces, cuando, por ejemplo, hay algunos momentos, sé que cuando llegan situaciones del seguro social, que se pudieran mandar antes de enviar la CNH, se puede hacer, ¿no? O de plano que ya eran unas situaciones como violencia obstétrica, ¿no? Que desafortunadamente ya nosotros, lo dijo directamente el doctor, la Procuraduría de Derechos Humanos no tenemos facultades relacionadas a ustedes, solo sabían, nunca lo vamos a hacer. Por eso cuando llegamos acá con el Seguro Social lo que hacemos es el tema del cumplimiento de la recomendación. Celaya, por favor, recibe unas charlas de trato digno para que cumplas un punto de la recomendación, ¿ok? Eso siempre lo explico en mis charlas, porque la gente a veces viene a las charlas y dice, pero esa recomendación ni yo hice nada, ¿y eso para qué? ¿O qué? Es que tiene que ser multiplicadora. No solamente, por ejemplo, la policía, aquí la voy a vender, le puede dar una capacitación a la gente tal y tal y tal para que le hable de derechos humanos a la libertad de expresión. O sea, le voy a dar solo la plática a él. ¿Cómo se te ocurre? Si es medida de no repetición, todos debemos de atender esa charla para no repetir. Entonces, pues bueno, aquí la verdad sí tenemos una posición. Ya casi estoy terminando para dar una conclusión y ese enfoque en los derechos tiene que vernos con los resultados, sino también con el modo en que se logran los resultados. Lo dijeron directamente al inicio de esta charla.
el modo. Y pensamos que el modo es lo menos importante, es lo más importante. Tenga usted un buen modo de trato y explique. Tome 5 minutos más a explicar lo que está sucediendo y verá que puede que exista un resultado negativo, pero el modo fue tan importante que lo acepta, ¿no? Y lo habla y lo dialoga, ¿ok? Conoce a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo, la participación, en lugar de como meros receptores pasivos del servicio. Hay que involucrar a nuestros derechos sabientes en su tema, es un tema, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba también, no sé si todavía eso exista, a unos grupos de apoyo, todavía existen los grupos de apoyo en algunas unidades familiares, ¿no? Y organizábamos para ir, después de la pandemia esto se fue perdiendo. No sé si existan o ya no existen. Y entonces íbamos a los grupos de apoyos, por ejemplo, de enfermedades crónicas, que generalmente eran adultos mayores, ¿no? Del tema de diabetes y así. Y teníamos todo el año unas charlas con esos grupos de apoyo de derecho a bienes. Y luego se fue integrando más y más. Y me pareció un programa comunitario con enfoque de derechos humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que tener mecanismos para la protección de los derechos humanos. Si esos mecanismos usted los desarrolla, usted tiene las herramientas, tiene las leyes, pero tiene la disposición para hacerlo. Y si tenemos un grupo que tiene la disposición para hacerlo y cree en los derechos humanos, va a haber resultados. Pero el límite es muy grande, ¿verdad? Entonces, paulatinamente. El marco jurídico, no les voy a aburrir con esto, pero sabe que hay un marco jurídico nacional, estatal e internacional, en el cual México se ha comprometido. Internacional, los tratados internacionales, una ley estatal, puede ser el tema de la ley estatal para vivir una vida libre de violencia en el Estado de Guanajuato, usted la opera, hace presentar. Todo el marco jurídico que exista en el país, usted hace parte como operador. No porque no sea abogado o abogada, pero la ley le vincula. El de víctimas, por ejemplo, si atiende a una persona de víctima, o en procesos penales de un juzgador que necesite un dictamen, que necesite un expediente clínico, ahí el tema es otro, el expediente clínico. Ese es otro también un punto de las recomendaciones. Un expediente clínico muy mal llevado es un tema y una herramienta fatal para la defensa de cualquier persona en el sector salud. También damos ese tema, damos la 4 del expediente clínico y el consentimiento informado. ¿Listo? Muy bien. Esta es la parte triste de la historia. Me atreví a traer, que son las recomendaciones que hemos dado aquí. No está pues los datos que los temas, son 8 recomendaciones por la CNDH en el 2024 y los temas que hay que tratar son derecho a la salud y acceso a la información, VIH, de los derechos humanos, derecho a la salud, trato y violencia obstétrica. Tengamos un tema reiterativo, algo más. Entonces podríamos como prevenir en ello y seguir insistiendo en estos temas con relación a las recomendaciones que emite la CNDH y termino para ver este video y con eso nos despedimos. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. Es algo que también tengo que decir. Si tienen preguntas, comentarios, son críticas constructivas, por favor. ¿No? Listo, entonces pues vamos a ver este video. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos sabemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo.
Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Ok. Bueno, imagina tu beta, ¿no? Al final, quise terminar con esto porque pues ya lo dijo todo, ¿no? El que tratemos de manera desigual y no tengamos ese enfoque de género, perjudica no solo a las mujeres, perjudica a una comunidad entera, perjudica hasta el medio ambiente, ¿sabes? Porque también somos transformadoras del medio ambiente. Las mujeres rurales luchan por mantener los cultivos, el agua, entonces también eso tiene enfoque de género. Y tenemos que integrar también a los hombres en esto y lastimosamente en nuestro país y en el país por adopción que quiero mucho, hay un tema de migración. Entonces, ¿quién migra ahora? Eran los hombres, hoy migra también las mujeres y las niñas. Y todo esto es a través de un enfoque de género. De mi parte ha sido todo y mucho gusto estar aquí con ustedes. Otra vez hago una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Esto puedo pensarlo de dos maneras. Estuve clara con lo que se dio o no se entendió nada y qué tristeza. Me voy con la primera y me voy con mucho gusto deseándoles felices fiestas y vernos que ya no sean para una recomendación, sino en otra oportunidad de prevención. Mil gracias y que tengan un excelente día. Ahorita le vamos a dar un reconocimiento a la maestra, pero en ese tema que tocó la llaga, ¿no? Con ese tema de las recomendaciones CNDH, yo creo que los directores de las unidades médicas que han recibido recomendaciones han tenido claridad de las implicaciones de un tema de estas características, pero lo más lamentable es que las recomendaciones se emiten porque los expedientes no están adecuadamente integrados. Porque cuando solicitamos la información a las unidades médicas, la información es imprecisa, es incorrecta, es insuficiente, no está bien integrada. Entonces, CNDH resuelve con el dicho de la parte autora. Y la otra parte, es la institución, no proporciona los elementos adecuadamente. Y entonces se dice en Guanajuato, violentan los derechos humanos de una persona. Cuando nosotros revisamos el expediente y le decimos, ¿pero qué pasó? Hubo una evolución, pero no necesariamente podemos hablar de una violación de los derechos humanos, sino de un componente multifactorial orgánico que llevó a un deceso de una persona. Pero buena parte de estas recomendaciones están originadas porque nosotros no hemos atendido eso. Actualmente ya tenemos un mecanismo de seguimiento muy preciso y espero que en 2025 podamos tumbar, bueno, reducir de una manera considerable en comparación a 2024 las recomendaciones de CNDH, porque estamos dando un seguimiento muy puntual a las unidades médicas, a la solicitud de información que haga CNDH para que en los términos y los plazos que CNDH nos marca, enviar el dinero. Entonces, lo traemos en un tema extra que es vergonzoso que eso aparezca. Cuando llegué a Guanajuato hace 5 años, el cuerpo de gobierno no tenía mujeres. No había mujeres en el cuerpo de gobierno. Son 11 integrantes del cuerpo de gobierno y no había mujeres. Hoy el cuerpo de gobierno tiene a grandes mujeres que todos los días comparten con nosotros el trabajo. Está la doctora María López Solís en la coordinación de competitividad. Está la licenciada Verónica Flores Frías, en la jefatura jurídica. Está la actuaria Delia Isaías, la jefa de servicios administrativos. Está la licenciada Teresa Adriana Díaz González, como jefa de prestaciones económicas y sociales. Y eso, la presencia de ellas nos fortalece en la estructura. El otro día les dije en broma a los hombres, a ver quién sigue. A ver quién sigue, a ver quién es la siguiente mujer que va a entrar. En las ciudades médicas hospitalarias tampoco había mujeres. No había directoras mujeres cuando llegué a Guanajuato. Hoy tenemos a la doctora Nadia, directora del hospital más grande e importante de la delegación, del Hospital Simón de Bolívar. ¿Dónde está la doctora Nadia? Por aquí la vi. Doctora Nadia es la directora del hospital que nos abre las puertas aquí del hospital para poder entrar a este hermoso lugar. Directora del hospital más grande de la delegación Guanajuato.
Está la doctora Gloria Cortés. ¿Dónde está la doctora Gloria? La doctora Gloria Cortés, directora del Hospital 4 de Celaya. Está la doctora Hipatia, del Hospital 7 de San Francisco del Rincón. No, no, ella no había, era director. Está la doctora Juárez, directora del Hospital 54 de Silao. Está la doctora Kenia, la directora del Hospital de Acámbaro. Acá está la doctora Kenia de reciente ingreso al hospital. No había directoras, no había mujeres. Eso es la presencia de ellas en el cuerpo del gobierno